retribuciones que percibían los funcionarios diplomáticos, los empleados públicos que desarrollaban tareas en el exterior. También en el impuesto a la renta de los no residentes, los servicios personales prestados a contribuyentes del IRAE en ciertas condiciones se consideraban de fuente uruguaya. Esto se amplía incluso, no lo vamos a tomar acá, sin perjuicio de que si ustedes quieren podemos verlo en la ronda de preguntas. Se amplía para el impuesto a la renta de las personas físicas en el caso de los dependientes de IRAE que actúan en el exterior, pero siempre dentro del concepto de fuente territorial. O sea, acá estamos hablando de extensiones, de un nexo causal que se vincula al principio de fuente territorial. Lo que cambia, en realidad, lo que cambia sustancialmente es el impuesto a la renta de las personas físicas porque se incorporan nuevas rentas gravadas dentro de las rentas del capital. Ustedes saben que dentro de las rentas de capital en el Uruguay y en el mundo hay rentas de distinta naturaleza. Unas son los rendimientos del capital, típicamente los frutos de la colocación de un activo. Por ejemplo, los intereses de un bono o de un depósito, los dividendos correspondientes a la tenencia de acciones. Y luego están las rentas por incrementos patrimoniales, la que puede surgir, por ejemplo, del aumento de cotización de una acción, la que puede surgir de la venta de la enajenación de un título, como resultado de esa transferencia. Las modificaciones que se consagran en esta ley incluyen solo a los rendimientos del capital mobiliario en entidades no residentes. O sea que es una modificación acotada. No es por cualquier activo, sino que es por activos mobiliarios, típicamente bonos, típicamente depósitos, típicamente acciones, pero además de entidades no residentes, o sea, correspondientes a entidades del exterior. No se gravan las rentas por incrementos patrimoniales, no se graban ni la diferencia de valor ni el resultado de la enajenación, no se graban las rentas inmobiliarias. Cuando decimos que no se graban las rentas por aumento de valor, suena muy claro desde el punto de vista teórico, pero puede plantear algunos problemas desde el punto de vista práctico, porque ustedes saben que hay inversiones en activos en el exterior, por ejemplo, en fondos de inversión, recuerdo por ejemplo los fondos Templeton, pero hay otros de esa naturaleza, en los que en realidad las rentas son rentas mixtas, son rentas que no son atribuibles a un dividendo específicamente o a un incremento de valor, sino que hay un incremento de valor global que a veces puede discriminarse y a veces no. Hasta donde yo sé, es muy probable, ha habido algunas rondas de consultas a ese respecto, que la reglamentación establezca un criterio ficto que determine que cuando no se pueden establecer qué parte corresponde a rendimiento y qué parte corresponde a incremento patrimonial, se atribuya, por ejemplo, un 50% a cada uno de los conceptos, admitiendo prueba en contrario de parte del contribuyente. O sea, si el contribuyente tiene medios de probar cuál es la parte de la renta que corresponde al dividendo, al interés o al rendimiento en general, podrá discriminarlo y tributará sobre eso. Como decíamos, esto solo afecta a los contribuyentes del impuesto a la renta de las personas físicas, o sea que solo afecta a los residentes uruguayos. La condición de residente es una condición que ya está en el impuesto a la renta de las personas físicas, no es nueva, es un concepto fiscal que comprende a quienes están más de 183 días en territorio nacional o quienes tienen en el país sus intereses económicos y vitales con una presunción relativa por la existencia de un cónyuge con hijos menores de edad. ¿Cómo se tributa? Se paga el 12% sobre el monto bruto de la renta del exterior por el rendimiento de capital mobiliario, se liquida cuando se venga la renta, por lo que ha trascendido, se va a establecer la posibilidad de que el contribuyente la liquide cuando cobra los dividendos o cuando cobra los intereses. Obviamente, eso no va a implicar que se graven dividendos o intereses generados antes del 1 de enero del 2011, ¿no? En ese caso, operará en favor del contribuyente. Va a tener que cumplir la doble condición de haberse generado luego del 1 de enero del 2011 y haberse cobrado con posterioridad a esa fecha. También la ley prevé la posibilidad de
evitar la doble imposición mediante un mecanismo de crédito fiscal. Ese mecanismo ya existe en el caso de los convenios vigentes, pero en ausencia de los convenios vigentes se consagra una disposición unilateral que otorga un crédito fiscal por el impuesto pagado en el exterior para evitar la doble imposición. Y ahora vamos a ingresar en el tercer punto, que es el que tiene relación con las medidas antielusivas. Normalmente, cuando una persona física residente tiene una inversión en el exterior, la puede tener a nombre personal o puede utilizar instrumentos societarios, conocidos también como sociedades vehículo o sociedades instrumentales. Y la ley distingue, además obviamente de la inversión a título personal que ya hemos analizado, la situación de dos hipótesis adicionales. Una es que la persona física residente que tiene ese activo mobiliario en el exterior no lo tenga a nombre propio, sino que lo tenga a nombre de una entidad sometida a baja tributación. Para hacerlo en términos sencillos y que todos conocemos, que tenga a nombre de una sociedad panameña. Puede ser panameña, de BBA, de Delaware, bueno, de todo el universo enorme de sociedades que ustedes conocen. O puede también tener esos títulos a través de títulos, depósitos, acciones, a través de una sociedad anónima uruguaya o, más en general, un contribuyente del IRAE. Entonces, la ley da soluciones distintas según el caso. Supongamos el caso de una persona física residente que es accionista de una sociedad panameña que a su vez es titular de un depósito en el Citibank de Nueva York. El titular jurídico, el titular nominal es la entidad residente sometida a baja tributación. La ley lo que aplica en este caso es un mecanismo de transparencia fiscal internacional, un pass-through entity se llama, por el cual la sociedad panameña es transparente, es como si no existiera, y los intereses se atribuyen directamente al accionista residente. Y es el accionista residente quien debe tributar el impuesto a la renta a las personas físicas a la tasa del 12%. Pero la ley plantea, además de esto, un mecanismo que a mi juicio es bastante bueno, que establece la posibilidad de que esa sociedad sometida a transparencia designe un representante fiscal residente en Uruguay. Y si designa un representante por la vía de la opción o por ya tenerlo, porque tiene otros activos en Uruguay y ya tiene un representante, la ley, si ejerce esa opción, designa agente de retención a la sociedad, con lo cual el accionista puede permanecer en el anonimato. Entonces acá se cumple el doble objetivo de pagar el impuesto y de cautelar la identidad del titular del dinero. O sea, es una transparencia desde el punto de vista económico, pero no desde el punto de vista del cumplimiento del pago y la liquidación del impuesto. ¿De acuerdo? Este es un régimen, como digo, opcional. En tercer lugar, tenemos la situación de una persona física residente que sea accionista de una sociedad anónima uruguaya. Cuando hablamos de sociedad anónima uruguaya es en sentido genérico, de un contribuyente del IRAE, puede ser un fideicomiso constituido en Uruguay, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, cualquier contribuyente del IRAE, que a su vez es titular de un depósito en el exterior. En este caso, la ley no aplica un régimen de transparencia, y creo que está muy bien que no lo aplique, porque aplicar un régimen de transparencia de alguna manera significa desconocer la personería jurídica o la validez jurídica de la sociedad. Y en Uruguay nuestras sociedades anónimas no son sociedades de paraíso fiscal, ni son sociedades que estén sometidos a regímenes de baja tributación. Como decía Mario Vergara, si esto es el paraíso, ¿cómo será el infierno, no? Entonces, ¿cómo opera aquí la aplicación del impuesto? El Banco del Exterior le paga los intereses a la sociedad anónima. Y la sociedad anónima, en algún momento de su vida, distribuirá dividendos con cargo a esos intereses. Puede ser en el momento o puede ser dentro de 10 años. En el momento en que la sociedad paga o acredita esos intereses es cuando se aplica el impuesto a la renta de las personas físicas. Acá opera lo que los españoles llaman un remanso fiscal, porque el impuesto se difiere hasta el momento en que la sociedad
realiza la distribución de los dividendos. Obviamente sometido a la condición de que la sociedad tenga contabilidad y todo lo demás. Pero fíjense ustedes que desde el punto de vista de la sociedad anónima se preserva el principio de fuente. O sea, para la sociedad eso sigue siendo una renta exonerada. Lo que se grava son los dividendos que se distribuyen con cargo a esa renta en cabeza de la persona física residente. ¿Esto qué quiere decir? Que si en lugar de ser un accionista residente fuera un accionista no residente, no paga impuesto. ¿Está claro? Entonces, en síntesis, y una cosa que también quiero decir, en este caso obviamente tampoco tiene por qué identificarse al accionista de la sociedad anónima, que puede permanecer en el anonimato. Ahí será responsable, en las condiciones generales que marca la ley, el director de la sociedad. Entonces, tenemos tres situaciones, una en la cual la persona física invierte directamente, se gravan por impuestos la renta de las personas físicas, los rendimientos del capital mobiliario en el exterior. Otra situación en la cual ese capital mobiliario es tenido, digamos, por una sociedad de baja tributación, en cuyo caso hay transparencia fiscal con la opción de designar representante y pagar por vía de retención. Y en tercer lugar, en el caso de la instrumentación a través de una sociedad anónima, se grava la distribución de dividendos en el momento en que la sociedad anónima uruguaya los distribuye. En cuarto lugar, con respecto a las disposiciones de secreto bancario, ustedes saben que hasta la entrada en vigencia de esta nueva ley, la hipótesis de levantamiento de secreto bancario estaba vinculada a la presentación de levantamiento coactivo, ¿no? Porque obviamente siempre puede haber un levantamiento voluntario, pero la hipótesis de levantamiento coactivo estaba vinculada a el delito de defraudación tributaria. Y era una presentación que la Administración debía hacer ante la justicia penal. A partir de las modificaciones que entraron en vigencia, se amplía la hipótesis en que la DGI puede solicitar a la justicia el levantamiento del secreto bancario. ¿Cómo? Bueno, la DGI realiza una solicitud expresa y fundada ante la justicia civil, en este caso. O sea que ya acá quien tiene competencia no es la justicia penal, sino la justicia civil. La hace el director general de rentas en ejercicio de sus funciones fiscalizadoras y las obligaciones comprendidas en esa información deben ser obligaciones no prescriptas. ¿Cuándo hace lugar a la solicitud del juez? Bueno, el juez hace lugar a la solicitud, según dice la ley, cuando existen indicios objetivos que hagan presumir evasión. La evasión es un concepto jurídicamente indeterminado. Ustedes saben que las sanciones administrativas las infracciones administrativas y las penales están reguladas por el Código Tributario. El concepto de evasión no figura dentro de esas hipótesis. Por lo tanto, esto que fue fruto de un acuerdo político seguramente va a requerir alguna normativa complementaria que aclare cuáles son esos indicios objetivos que deben comprobarse ante el juez civil. También se establece que procederá el levantamiento cuando existe una solicitud expresa y fundada en el ámbito de un convenio de doble imposición o convenio de intercambio de información vigente. En realidad, esto lo que hace es agregar tutela a los convenios, porque los convenios que firma el Uruguay y los que se firman en todo el mundo en los últimos años contemplan un artículo del modelo de convenio de OCDE, que es el artículo 26, que establece la obligación de intercambiar información sin que se pueda objetar ese intercambio por la existencia de normas internas sobre el secreto bancario. De alguna manera esto, en una solución parecida a la que adoptó Chile, lo que está haciendo más bien es dar una tutela adicional a lo que es la aplicación de ese artículo 26 del modelo de convenio. Entonces, lo más relevante creo que tiene que ver con el primer aspecto del levantamiento que vincula más bien a situaciones internas. La ley prevé otro aspecto que también me parece importante es que la información solicitada tiene que ser información relevante para lo que pretende llevar adelante la Administración. O sea, de alguna manera está evitando lo que en tributación se llama phishing, ¿verdad? Salir a pescar datos
en forma indiscriminada. Tiene que haber una fundamentación y además tiene que haber una consistencia entre lo solicitado y el uso que se le va a dar. Desde el punto de vista procesal, los plazos son bastante sumarios. En el trámite legislativo se incorporó una disposición que establece la posibilidad de apelar con efecto suspensivo. Originalmente estaba prevista la apelación, pero no tenía efecto suspensivo, pero esa apelación va a un tribunal de apelaciones y luego de que el tribunal se pronuncia, obviamente puede apelar tanto la administración como el administrado, según como le vaya en la solicitud. La sentencia de apelación es definitiva y no admite casación. Luego de que el juez se pronuncia, si se pronuncia por el levantamiento del secreto, los plazos son plazos perentorios. El Banco Central recibe la solicitud, recibe la solicitud ya con la sentencia del juez levantando el secreto, se la envía a las instituciones de intermediación financiera. Las instituciones tienen plazo perentorio para remitir la información al Banco Central y el Banco Central se la proporciona a la Administración Tributaria. El Banco Central opera como una especie de varita en toda esta historia, recibiendo el pedido del juez, comunicando en su rol de supervisor a los bancos, recibiendo la información y transmitiéndosela al organismo que la requirió. Ese es, en síntesis, digamos, el contenido, una síntesis muy apretada y muy a vuelo de pájaro, obviamente, de las modificaciones que se están proyectando. Bueno, muy bien, vamos ahora entonces a la ronda de preguntas que ustedes puedan formular. Lo pueden hacer a través del micrófono, lo pueden hacer a través de preguntas escritas, pero mientras me acercan las primeras preguntas, ¿qué les parece si vamos al primer interrogante, pero que llega desde fuera de la sala? Podemos ver el primer take. En primer lugar, preguntaría al contador Eibe, siendo que la OCDE nos exigió la modificación del secreto de la ley del secreto bancario para el intercambio de información con los países que hayan acuerdos tributarios. La pregunta es por qué se extendió, se hizo extensiva ese cambio al secreto bancario interno, digamos, para los residentes. Bien, David. Bueno, esta pregunta se veía venir, ¿no? En primer lugar, algún análisis de contexto, digamos. El mundo ha cambiado mucho. Yo distinguiría dos hitos fundamentales, ¿no? Uno, el 11 de septiembre del 2001 y otro en octubre del 2008. En octubre del 2008, en septiembre del 2001 hubo lo que todos ustedes saben y generó una fuerte ofensiva vinculada a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, que ha tenido influencia en los sistemas financieros de todo el mundo. Uruguay, afortunadamente, es un país que ha cumplido estrictamente con todos esos requerimientos y es puesto como modelo en la región, pero es evidente que ha habido un cambio en los usos y costumbres del sistema de intermediación financiera. El segundo gran cambio fue en el del 2008, vinculado a la crisis económica, a la crisis de los subprimes, a todo lo que ustedes saben que pasó en el mundo desarrollado, que desencadenó una serie de acciones del grupo de los 7, en primer lugar, que es el grupo de los países más poderosos del mundo. Y yo veía escuchaba lo que decía Jorge y lo comparto plenamente, ¿no? En esto uno creo que tiene que tener una visión lo más pragmática posible, porque efectivamente el orden económico internacional lo dictan, mal que nos pese, los países más poderosos. Y yo dije en alguna oportunidad que el tema del intercambio de información tributaria, el tema de la transparencia tributaria, fue un tema que cuando se hizo la arquitectura económica de las relaciones internacionales, que fue en Bretton Woods, cuando Keynes de alguna manera participó en el diseño de los grandes organismos multilaterales, que eran el Fondo Monetario Internacional por los desequilibrios de balanza de pagos, el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento, por los proyectos de infraestructura y lo que era el viejo GATT, y después se transformó en la OMC,